Buenos días, mi nombre es Diego Lapiedra, soy profesor adjunto de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur y vamos a dar esta clase de cáncer colorectal con un enfoque, como dice el nombre, como un manual para médico general. O sea que es una clase que no intenta abordar todos los aspectos del cáncer colorectal ni tampoco está pensada para cirujanos, sino que está pensada para lo que el médico general tiene que saber, en este caso el estudiante de medicina creemos que tiene que saber para poder abordar un paciente con cáncer colorectal. En primer lugar, vamos a hablar de los objetivos de la clase. Y el objetivo fundamentalmente es este, que como médicos generales, por eso la charla está destinada a los futuros médicos generales, sean capaces, en primer lugar, de identificar los síntomas del cáncer colorectal. En segundo lugar, en base a esos síntomas, hacer un diagnóstico clínico correcto, o sea, plantear una sospecha clínica correcta. Y después, en base a esa sospecha clínica, solicitar la paraclínica que es pertinente y conocer las bases del tratamiento. O sea que no les pedimos a los estudiantes que sepan de cirugía o que sepan en el dedillo en qué consiste el procedimiento quirúrgico ni cuál es la indicación de la cirugía en particular, pero sí tienen que conocer las bases del tratamiento quirúrgico. La primera pregunta que uno se haría sería, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Es el cáncer colorectal un problema de salud? ¿Es el cáncer colorectal un problema en el Uruguay de salud? ¿Qué información existe al respecto? Bueno, para contestarle a esta niñita tenemos información de nuestro país, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que establece las estadísticas en tanto como números brutos o como tasas ajustadas para hombres y para mujeres en diferentes periodos. Acá tenemos en un periodo que iba del 2007 al 2011. Ahí la tabla arroja por departamento la incidencia de la enfermedad y después tenemos para todo el país. Y tenemos lo mismo para las mujeres, ¿sí? Para ver un poco más claro esto, vamos a utilizar este otro trabajo de Barrios del año 2017, donde en esta gráfica vamos a ver que es una enfermedad que, como dicen los libros, y en nuestro país aplica lo mismo, aumenta su incidencia y también la mortalidad con el aumento de la edad de los pacientes. ¿Qué pasa en hombres y mujeres en cuanto a incidencia y a mortalidad según este trabajo? Vemos que para hombres, como se ve en el gráfico de arriba, el cáncer colorectal en incidencia se encuentra en el tercer lugar claramente y en cuanto a mortalidad está peleando el segundo lugar, ¿sí? Junto con la próstata, primero pulmón y en segundo lugar colorecto y próstata. Mientras que para la mujer, luego del cáncer de mama, tanto en incidencia como en mortalidad, el cáncer colorectal ocupa despegado el segundo lugar, ¿sí? Y esto es en el Uruguay. Con respecto a la distribución porcentual de la incidencia, es en otro periodo, este era un trabajo del 2009 al 2013, y vemos que se mantenía la misma incidencia, o sea, vemos que para hombre está en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, y para mujer en segundo lugar de incidencia del cáncer colorectal. Con, por ejemplo, un dato llamativo, que en la mujer se encuentra por encima del cáncer de cuello de útero. Esto es comparando el Uruguay con países más desarrollados y menos desarrollados. Vemos que Uruguay se asemeja en cuanto a su incidencia y mortalidad a la de los países desarrollados, pero incluso la supera. Uruguay se encuentra por encima de la media de todos los países, pero encima de la media incluso de los países desarrollados en cuanto a incidencia y mortalidad de cáncer colorectal. Y este gráfico de esto mismo es un poquito más claro. Vemos la comparación de Uruguay con el mundo, arriba en colores y luego en una gráfica, y vemos que en cuanto a la incidencia respecto al mundo, Uruguay está muy por encima de la media, más en hombres que en mujeres. Por lo tanto, y con estos datos sí, la verdad que asusta. Uruguay tiene un problema con el cáncer colorectal y le contestamos a la niñita que sí, vale la pena aprender y estudiar un poco sobre cáncer colorectal para tener mayores herramientas a la hora de hacer diagnóstico y tratamiento. Vamos a empezar entonces a explicar cómo hacemos diagnóstico de un cáncer colorectal. Y en medicina sabemos que los diagnósticos se sustentan o se sostienen por pilares, ¿sí? Así como un techo, tenemos que poner pilares o columnas para que no se caiga. Bueno, para que un diagnóstico clínico esté bien hecho, ese diagnóstico se tiene que estar sustentado, sostenido por determinados conceptos. Y esos conceptos o pilares para el cáncer colorectal son la sospecha clínica, o sea, todo lo que nosotros hacemos con nuestro interrogatorio y nuestro examen físico. Y después tenemos la paraclínica, la endoscopía y la anatomía patológica que surge de la biopsia. Con estos tres pilares podemos afirmar con certeza que un paciente tiene un cáncer colorectal, ¿sí? Si cumple estos tres puntos: una sospecha clínica, una confirmación endoscópica y una certificación del punto de vista anatomopatológico.
Ahí entonces tenemos al cáncer colorectal como diagnóstico, ¿sí? En el techo, sostenido por los pilares. La clínica es la llave para poder entrar al diagnóstico. Si no tenemos una correcta sospecha clínica, nunca vamos a solicitar correctamente la paraclínica y por eso el médico clínico tiene que ser capaz de sospechar el cáncer colorectal para poder seguir avanzando en el diagnóstico, ¿sí? El endoscópico y anatomopatológico. Entonces vamos a la clínica. Con respecto al cáncer colorectal, del punto de vista clínico vamos a dividir al cáncer en diferentes sectores: cáncer de colon derecho, transverso, descendente, sigmoides y recto, pero groseramente lo vamos a hablar de la presentación en el cáncer de colon derecho, la presentación en el transverso, el izquierdo y el recto, ¿sí? Vamos a arrancar por la presentación del cáncer de colon derecho y su presentación tiene mucho que ver con la topografía. El cáncer de colon derecho son tumores que tienden a crecer mucho en el tiempo, los síntomas aparecen tardíamente y eso nos permite que existan grandes masas tumorales al momento del diagnóstico. Si el cáncer no se ubica en la válvula ileocecal específicamente, podemos encontrar grandes tumores que se pueden palpar, por eso la palpación del tumor es uno de los elementos diagnósticos más importantes. Lo otro es que el tumor se ulcera y sangra, y al sangrar, ese sangrado puede teñir la materia, ¿sí? Digerirse la sangre y dar como resultado la presencia de melenas, o pueden ser microsangrados que no tengan una manifestación clínica, pero sí hagan que el paciente se presente con una anemia clínica, una anemia que de tipo de anemia es una anemia por pérdida, ferropénica. Por lo tanto, la caricatura o el esquema del paciente con cáncer de colon derecho, fundamentalmente cáncer de ciego, es un paciente añoso, porque vimos que aumenta su incidencia con la edad, que presenta una tumoración palpable en la fosa ilíaca derecha y anemia clínica o anemia por pérdidas. Ese es el esquema con el cual debemos sospechar que ese paciente puede tener un cáncer de colon derecho. Y como dijimos recién, si la topografía es sobre la válvula ileocecal específicamente, el paciente se puede presentar a través de una oclusión intestinal mecánica, que si bien es una oclusión en el colon, se manifiesta como una oclusión de delgado, porque está obstruyendo el pasaje del intestino delgado hacia el colon. ¿Cómo se presenta en el colon transverso? Bueno, en el colon transverso y en el descendente o sigmoide tiene una presentación similar, ¿sí? Y esa presentación deriva de sus características anatómicas, de las del transverso y el descendente, que tienden a ser órganos que son de menor calibre, de menor diámetro que el colon derecho, y que el tumor empieza a adoptar la forma de virola o anillo, ¿sí? Teniendo un crecimiento que es concéntrico y llevando al cierre progresivo de la luz intestinal, y por ende la sintomatología va a tender a ser sintomatología vinculada a eso, vinculada al cierre progresivo de la luz intestinal, ¿sí? Como muestra esta imagen endoscópica, vemos que queda un pasaje filiforme por el cual la materia se tiene que acomodar, que amoldar para poder pasar, y eso va a dar cambios anatómicos en la materia, en las características de la materia, y cambios en el tránsito intestinal del paciente, ¿sí? Por tanto, el paciente va a presentar elementos de alteración de su tránsito con lo que se llama una alternancia constipación-diarrea, que no es que el paciente un día esté constipado y otro día tenga diarrea, sino que el paciente lo que tiene son cuadros progresivos de dolor en fosa ilíaca izquierda, un dolor tipo cólico que traduce una lucha de la víscera hueca para vencer el obstáculo, que es el tumor, y el paciente comienza a detener su tránsito, a distenderse, a presentar dolor, pasa varios días sin movilizar y después en forma brusca se produce una diarrea explosiva por la cual la materia puede vencer el obstáculo y de esa manera el cuadro agudo se soluciona, volviendo de nuevo a empezar el ciclo con un episodio de constipación. Esa es la llamada alternancia constipación-diarrea o también llamado síndrome de Koenig, ¿sí? La materia no es una diarrea uniforme, sino que tiende a mezclar materia sólida con líquida y es realmente lo que se llama una pseudodiarrea, ¿sí? Después, como dijimos recién, el paciente tiene una distensión abdominal progresiva a medida que pasan días que no moviliza el intestino y que esa distensión se soluciona con la materia explosiva. Puede además asociar sangre, que a diferencia del colon derecho, esta sangre tiende a estar o entremezclada con la materia o en los sectores distales ya del intestino, cuando el tumor se encuentra en el sigmoides o en el recto, la materia ya está envuelta por la sangre roja, ¿sí? O incluso se puede presentar sangrados en forma espontánea, rectorragias aisladas, separadas de la materia o al finalizar la defecación, sangre roja posterior a la materia, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con que la materia, cuando ingresa al colon derecho, ¿sí? Ingresa en forma líquida, el colon derecho absorbe el líquido
y la materia cuando pasa al colon transverso ya se solidificó. Por lo tanto, si nosotros vertemos sangre, como si esto fuera una receta, y echamos sangre a esa preparación, la sangre cuando se echa en el colon derecho se mezcla con el líquido, ¿sí? Se mezcla en la formación de la materia y por eso la materia la sangre está entremezclada con esa materia, ¿sí? Incluso el periodo de tiempo que pasa la materia dentro del colon sigue avanzando el proceso de digestión y eso le da el color ese negro de la melena. Mientras que como en el transverso y en el descendente la materia ya se formó, ya se solidificó, un sangrado tiende a recubrir la materia por afuera. ¿Qué pasa en el recto? Bueno, el recto tiene algunas características particulares, porque en el recto, por ejemplo, el órgano se vuelve a distender, ¿sí? Vuelve a aumentar de tamaño y ya los síntomas de obstrucción por una virola que crece adentro del órgano ya no son tan frecuentes, ¿sí? Y se parece en eso mucho más a el colon derecho, en cuanto a que los síntomas están vinculados a la masa que crece adentro de la luz del recto. Por lo tanto, los síntomas que vamos a ver en el cáncer de recto puntualmente van a ser la presencia del pujo y el tenesmo rectal, que eso tiene que ver con la inervación del recto, le da la percepción al paciente de ampolla ocupada y por eso el paciente tiene el pujo y el tenesmo rectal. La secreción mucosa de estos adenocarcinomas se elimina en forma de higleras, como un esputo, como moco por el ano. La rectorragia, como decíamos recién, la materia pasa y es envuelta por la sangre, incluso un sangrado espontáneo sale por el ano como una rectorragia aislada. Y lo más importante, el recto tiene la propiedad que tanto el recto bajo como el recto medio, sus tumores se pueden tactar y son muy accesibles al examen clínico. Cuando el tumor es muy bajo e infiltra el canal anal, el paciente se va a presentar con dolor, un dolor permanente, muy intenso, y elementos de incontinencia para materias. Hecha la sospecha clínica, vamos a pasar entonces a el pilar endoscópico. O sea, tenemos un paciente en el cual tiene alguna de estas presentaciones que dijimos, sospechamos la presencia de un cáncer colorectal y el estudio que va a determinar, ¿sí?, la presencia de una imagen sugestiva de malignidad es el estudio endoscópico. Es la fibrocolonoscopía. Es importante que la colonoscopía sea completa, o sea que cuando leemos el informe veamos que el endoscopista llegó a ver la válvula iliocecal e incluso algunos hacen hasta ilioscopía dependiendo de la patología. De esa manera sabemos que no quedó ningún sector del intestino por preparar. Por otro lado, es importante que el colon esté bien preparado. Existen escalas como la escala de Boston, que son escalas que hablan de la calidad de la preparación del colon para poder que el resultado que uno obtiene sea un resultado veraz. Un colon mal preparado pueden omitirse pequeños pólipos o pequeñas lesiones, mientras que un colon bien preparado, ¿sí?, nos da a nosotros la tranquilidad de que si no ve lesiones es que esas lesiones realmente no están. Aquí tenemos hacia arriba y a la izquierda de la imagen lo que tenemos una imagen de colon normal. Esta es una imagen triangular, debe ser colon transverso probablemente. Y después vemos las imágenes de cómo se ven las lesiones endoscópicas. Independientemente de la topografía, vemos que son lesiones sobrelevadas, que el aspecto endoscópico es muy diferente del aspecto de la mucosa, que tienden a obstruir la luz, que pueden tener necrosis y pueden tener sangre también, ¿sí? Esto es la imagen endoscópica sugerente de malignidad, que se va a completar con la biopsia que se toma también por endoscopía y que va a certificar desde el punto de vista anatomopatológico que estamos frente a un cáncer colorectal. Aquí tenemos diferentes imágenes que se pueden obtener por endoscopía. Entonces, desde arriba a la izquierda, si vamos descendiendo, tenemos la colonoscopía normal, como se ve normalmente la mucosa del colon con sus austras. Hacia abajo tenemos un pólipo, que es un pólipo de tipo pediculado, o sea que tiene un tallo, un pedículo, y el pólipo está en la punta, se ve claramente el tallo o el pedículo. Después tenemos más abajo un pólipo plano. Más abajo todavía, en la imagen inferior izquierda, tenemos lo que es una poliposis familiar. Son pacientes que tienen incontable cantidad de pólipos, ¿sí? Y esa es una de las imágenes características. Y a derecha tenemos otro tipo de pólipos, se ven que son pediculados, tienen diferentes enfoques, ¿sí?, pero son diferentes maneras de visualizar lesiones en el colon. Por lo tanto, el segundo pilar o pilar endoscópico ve la lesión, o sea que tiene una imagen macroscópica, topografía la lesión, o sea, nos dice en qué sector del colon está o se mide en centímetros la distancia a la margen del ano, puede tomar biopsias, que nos da el tercer pilar, el pilar anatomopatológico, puede ver además lesiones asociadas que no son infrecuentes,
puede ser terapéutico porque los pólipos se pueden resecar en muchos casos por vía endoscópica y además descarta los diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, una imagen endoscópica de un tumor, que en realidad es si cuando el endoscopista entra se da cuenta de que en realidad es la cabeza de un pólipo, tiene un tallo o un pedículo y aquí lo que está haciendo es poniendo clips porque a veces los pedículos tienen vascularización y esa vascularización produce que si uno los corta simplemente sangre, se colocan clips por vía endoscópica para cauterizar, para obstruir el pedículo vascular que tiene esos pólipos y luego se hace la sección, ¿sí?, del pólipo que se puede hacer, por ejemplo, con un asa de diatermia como es en este caso. Otras veces, cuando el tallo es muy pequeño, se puede hacer directamente con esta asa, como se ve ahí, por el que pasa una corriente eléctrica y se secciona y luego el pólipo se obtiene para estudio anatomopatológico, ¿sí? Son diferentes imágenes de cómo se hacen los procedimientos endoscópicos que pueden ser, como dijimos recién entonces, curativos o terapéuticos para las lesiones más pequeñas. Bien, entonces tenemos los tres pilares, tenemos el diagnóstico certificado de cáncer colorectal y uno se pregunta, bueno, ¿qué otra información yo necesito? ¿Qué más tengo que saber yo de ese paciente y de esa enfermedad para poder plantear un tratamiento y para saber qué tratamiento es el más adecuado para plantear? Bueno, lo que tenemos que saber es lo que se llama la extensión de la enfermedad. Y la extensión la vamos a dividir en lo que es la extensión locorregional y la extensión del punto de vista sistémico. O sea, en lo local y regional, qué tan extendido está ese tumor, qué otras estructuras compromete, tiene ganglios, no tiene ganglios, y la presencia de enfermedad sistémica. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es ahora estadificar el tumor con fin terapéutico y además para elaborar un pronóstico. Esa estadificación va a ser distinta en el cáncer de colon y va a ser distinta que el cáncer de recto. Para estadificar del punto de vista locorregional, ¿sí?, y sistémico en el cáncer de colon, el estudio a realizar es una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Nos importa en cuanto al tórax y el abdomen la diseminación a distancia, tanto la diseminación pulmonar en la imagen torácica como la diseminación hepática en la imagen abdominal, debe ser con contraste intravenoso. Y además, en lo que es lo locorregional, ver la masa tumoral y el compromiso de estructuras vecinas que pueden estar infiltradas, así como la presencia de ganglios metastásicos. En el recto, en cambio, el estudio de la enfermedad locorregional y sistémica son diferentes. En lo locorregional, el recto se estudia a través de estudios imagenológicos dirigidos al recto, fundamentalmente la resonancia nuclear magnética de pelvis, y también la ecoendoscopía, que es un estudio que compite con la resonancia en cuanto al estudio de la lesión en lo locorregional. En lo sistémico, el recto se estudia de la misma forma, porque la diseminación es similar y se estudia a través de una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, buscando la presencia de la metástasis en los órganos que acabamos de mencionar. De esta manera vamos a definir, aparte del diagnóstico que ya está definido, lo que es la posibilidad de resecar el tumor y la posibilidad de curar la enfermedad. O sea que definimos los conceptos de resecabilidad y concepto de curabilidad, que son dos conceptos necesarios a la hora de plantear un tratamiento. Luego, ¿qué otra información vamos a necesitar entonces? Esta información que sacamos la vamos a procesar y para procesarla y hablar todos en el mismo idioma se establecen los criterios de TNM, en este caso, que la Unión Internacional contra el Cáncer lo que hace es unificar los criterios en todo el mundo hablando a través de la extensión en el T, que generalmente habla de la extensión local o regional, el N, la presencia de metástasis y el ganglionares, y el M, la metástasis a distancia. Para colon, el T habla de generalmente invasión en profundidad, como muestra la tabla, ¿sí?, como muestra el dibujo, el tumor in situ que está en la mucosa, y a medida que el tumor invade capas del órgano, llega a estructuras vecinas, aumenta el grado del T. Con respecto al N, es la afectación ganglionar nodal, depende del número de ganglios que están afectados, ¿sí? Y con respecto al M, la presencia o no de metástasis hepáticas, el número y la topografía van a definir lo que es el estadio 4, lo que es la presencia de metástasis a distancias. El estadio, como muestra la tabla aquí, va a ser muy importante a la hora de definir el pronóstico del paciente porque diferentes estadios asocian diferentes grados de supervivencia o porcentajes de supervivencia. Esto es una estadificación que se hace preoperatoria o pretratamiento. Vamos a ver que después volvemos a estadificar a los pacientes luego del tratamiento para ver la eficacia del tratamiento que realizamos.
Este estudio es un corte transversal en una resonancia de pelvis que lo que está viendo es los márgenes, ¿sí? Y acá está viendo particularmente en este corte en el recto, ¿sí? Vemos al órgano que se encuentra en este lugar, se encuentra la luz del recto, la pared del órgano, esto es el mesorrecto o la grasa mesorrectal, y aquí vemos el lugar donde el tumor infiltra la grasa mesorrectal. De esa manera la resonancia magnética nos muestra el T en el recto, ¿sí? La invasión en profundidad. Vamos a ver esto que se encuentra aquí, que es la fascia mesorrectal, ¿sí? La fascia que envuelve el mesorrecto, y la distancia que hay entre la infiltración en profundidad del tumor y la fascia mesorrectal le llamamos margen circunferencial. ¿Por qué hablamos de margen circunferencial? Bueno, porque los seres humanos somos seres tridimensionales y los márgenes los vamos a definir como margen proximal y distal, pero además hay una tercera dimensión que es la invasión en profundidad del tumor. Por ende, cuando nosotros operamos o sacamos un tumor, tenemos que ver que tengamos márgenes libres. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que no quede tumor residual, ¿sí? Luego de la resección. Por ende, tenemos que asegurarnos de cuando cortamos, cortar a nivel proximal y distal sobre tejido sano, pero además hay que tener en cuenta que debemos conservar un margen en circunferencia, ¿sí? Porque es un crecimiento tridimensional. Esto es el margen circunferencial, es la distancia que hay entre la invasión en profundidad del órgano, que puede ser en el órgano, que puede ser en el mesorrecto, y la fascia mesorrectal. Se habla de que ese margen está libre si hay por lo menos 1 milímetro entre uno y otro, ¿sí? En ese caso decimos que el margen circunferencial no está comprometido y nos aseguramos que los cirujanos, haciendo la resección que hacemos habitualmente por el plano que habitualmente resecamos, la resección del órgano va a ser una resección R0, o sea, sin tumor residual. Después vamos a ver que además la resonancia magnética a través de la estadificación en el TNM nos va a permitir determinar si el paciente necesita o no la realización de neoadyuvancia al momento del tratamiento. O sea que nos permite determinar qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Definir el T y definir el N, por lo tanto, son importantes no solamente con valor pronóstico, sino que son muy importantes para definir la conducta que vamos a tener nosotros con ese paciente. Vemos, por ejemplo, que los tumores que son T3 o los tumores que son N1 subperitoneales tienen indicación formal de neoadyuvancia y esa información sale del TNM y el TNM a su vez sale de la resonancia en el caso del recto, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio dirigido en esos sectores para obtener esta información que me permite después definir conductas. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes tomográficas de lo que es un secundarismo hepático, ¿sí? Vemos las metástasis como lesiones que son hipodensas, ¿sí? Por eso es importante que la tomografía se haga con contraste intravenoso. El hígado, que es una esponja de sangre, ¿sí? El contraste realza la imagen hepática y la metástasis quedan intensas respecto al resto del parénquima. Por eso se ven más oscuras, ¿sí? Aquí tenemos metástasis que son múltiples. Cuando nosotros las miramos tenemos que determinar la topografía, el número, el tamaño, si tienen necrosis, si no tienen necrosis. La tomografía también me puede mostrar la presencia de ascitis, me puede mostrar la presencia de carcinomatosis peritoneal. Esa es información que yo necesito al momento de definir una conducta. No es lo mismo en un paciente con un cáncer colorectal una única metástasis que un paciente que tiene, como en estas imágenes, un hígado que está sembrado de metástasis. Cambia radicalmente la conducta. Por eso es muy importante. Y aquí tenemos la imagen de secundarismo pulmonar, también secundarismo pulmonar que es nodular, que se va a nivel del parénquima y que son imágenes como esta foto múltiples. También es importante definir el número, definir el tamaño, definir la topografía, ¿sí? Para ver qué conducta se va a tomar. Y esto es una imagen como se ve en el PET scan, o sea, el PET-TC, que es la mezcla del PET con tomografía. Vemos la presencia en este caso de cómo se ven las metástasis óseas, las metástasis hepáticas o las metástasis pulmonares. Bien, o sea que obtuve la información del diagnóstico, ya sabemos que hay un cáncer colorectal, tengo la estadificación, o por lo menos pedí la paraclínica para obtener la estadificación que yo necesito, y la pregunta es, ¿qué otra información? ¿Qué más necesito saber yo de ese paciente para definir la conducta? Bueno, esto, la edad del paciente y el terreno del paciente. ¿Por qué? Porque no todas las personas de la misma edad son iguales, no todos tienen las mismas taras, no todas tienen las mismas patologías y
Por eso mismo no es lo mismo un paciente que otro, independientemente de la edad que tenga. De lo mismo, dos personas jóvenes no son siempre igual de saludables. Por eso es muy importante conocer lo que es el terreno del paciente. O sea, obviamente que la edad, pero sobre todo las comorbilidades que pueden hacer que el riesgo quirúrgico aumente. Por eso definimos entonces lo que es la operabilidad, ¿sí? O sea, yo puedo tener una lesión que es resecable, ¿sí? Con una intención curativa, pero si el paciente no tolera el tratamiento que yo le propongo, todo ese planteo se derrumba. Por ende, además de definir la resecabilidad de un tumor y definir la curabilidad de una enfermedad, tenemos que definir la operabilidad. Y cuando definimos operabilidad, también tenemos que hablar de lo que es la oportunidad. ¿Por qué? Porque un paciente puede ser operable, pero quizás no ahora. Entonces, oportunidad es el momento ideal para operar un paciente que puede ser operable, ¿sí? Esto se estudia a través de exámenes de valoración general y exámenes de valoración preoperatoria. Con esto vemos que la solicitud de paraclínica no está determinada por lo que diga un libro o incluso lo que diga un docente, sino que la paraclínica es una herramienta que el médico tiene a la que puede echar mano cuando necesita determinada información. El ejercicio que uno tiene que hacer es saber qué información necesito yo y qué paraclínica existe disponible para la información que yo necesito y echar mano a esa paraclínica particularmente para contestar a las preguntas que yo me hago cuando me enfrento a un paciente con una patología, en este caso un cáncer colorectal. Bien, por lo tanto, definimos resecabilidad, definimos curabilidad y definimos operabilidad y en base a eso nosotros hacemos la indicación de tratamiento, ¿sí? Ese tratamiento puede ser con intención curativa o puede ser un tratamiento que yo ya sepa, si el paciente, por ejemplo, no es curable su enfermedad, el tratamiento es con intención paliativa. El tratamiento del cáncer colorectal con intención curativa tiene a su vez una pata oncológica y una pata quirúrgica. Mientras que el tratamiento paliativo tenemos opciones oncológicas, o sea, médicas, opciones quirúrgicas paliativas y además se suma aquí el pilar endoscópico, o sea, la endoscopía puede ser una herramienta para el tratamiento paliativo del cáncer colorectal. Cuando el tratamiento es con intención curativa para el cáncer colorectal, ya dijimos hoy que los tumores T3 y los tumores N1, que puede ser IO, del recto subperitoneal, se hace en principio neoadyuvancia. La neoadyuvancia es un tratamiento de radioterapia que se hace sensibilizada con quimio, o sea, se hace una quimioterapia sensibilizadora para mejorar el efecto de la radioterapia y posteriormente cirugía de resección. ¿Sí? O sea que el concepto de neoadyuvancia es un concepto que viene de la mano de la necesidad después de ir a operar. Si mejora los resultados de la cirugía, mejora los márgenes, mejora la resecabilidad y disminuye los índices de recaída local. La resección en el cáncer de recto, no vamos a entrar en ese tema, ¿sí? Va a depender de la topografía del tumor, qué tan distal va el cirujano en cuanto al margen. Sí sabemos que los nombres de las cirugías que los cirujanos realizamos van a depender de la topografía del tumor. La resección anterior de recto es el nombre global que recibe la cirugía de resección del tumor de recto, es baja si pasa por abajo de la reflexión peritoneal y después ultra baja dependiendo de la distancia a la margen del ano o al aparato esfinteriano, mejor dicho, que queda la sutura, o cuando ya el tumor está a una altura de que no se puede conservar el aparato esfinteriano, se hace lo que se llama la amputación abdominoperineal, operación de Miles o resección abdominoperineal, que reseca todo el final del recto con aparato esfinteriano y que condena al paciente a una colostomía terminal, como muestra el dibujo de abajo a la derecha. ¿Qué pasa con el cáncer de colon? Bueno, es muy parecido a lo que se hace con el cáncer de recto alto o cáncer de recto supraperitoneal. Estos tumores tienen fundamentalmente en su tratamiento, su planteo de tratamiento con intención curativa, la resección quirúrgica, no se usa habitualmente la neoadyuvancia y después sí lo que puede hacerse es quimioterapia postoperatoria, lo que se llama adyuvancia, sí corresponde y eso va a depender de varios factores, fundamentalmente de la estadificación que se hace postoperatoria con la anatomía patológica y se hace en discusión en comité de tumores con el equipo de oncología. Vemos que la resección quirúrgica siempre va a depender de la topografía del tumor, no vamos a entrar en detalles técnicos como ya lo hablamos, queda la imagen en la grabación
vemos que en general los cirujanos sacamos más colon del que uno pensaría que se necesita por los márgenes proximales y distales, y eso tiene que ver con la resección ganglionar. Nosotros tenemos que sacar los ganglios de diseminación junto con el tumor, o sea, la resección busca resecar el T y el N, y por ende tenemos que hacer ligaduras vasculares para poder llevarnos los ganglios, porque los ganglios en colon acompañan a las arterias, y al hacer esas ligaduras vasculares generamos la isquemia de un sector de colon, y eso nos obliga a resecar ese sector isquémico, ¿sí? Por eso muchas veces sacamos mucho más colon del que uno pensaría que es necesario en cuanto a los márgenes. Pero no vamos a ahondar en detalles técnicos, simplemente quedan las imágenes en la grabación. Con respecto a los tratamientos paliativos, bueno, la paliación es eso, es el alivio sintomático que no busca la curación de la enfermedad, pero sí busca mejorar los síntomas y mejorar las complicaciones. Dijimos que tenía un pilar quirúrgico. Bueno, el pilar quirúrgico toma preponderancia en la oclusión intestinal, cuando hay una perforación, cuando hay dolor o en el caso de las hemorragias digestivas. Estas son las cosas que puede mejorar la cirugía: la obstrucción del intestino, la perforación, el dolor y la presencia de una hemorragia digestiva. El tratamiento oncológico busca el tratamiento de la enfermedad sistémica, ¿sí? Y el tratamiento endoscópico fundamentalmente trata la obstrucción a través de la colocación de stents o trata los sangrados a través de la hemostasis que se hace por vía endoscópica, ¿sí? El tratamiento médico o el apoyo médico a través de los equipos de cuidados paliativos es muy importante, acompaña al paciente, soluciona muchos de estos síntomas, fundamentalmente lo que es el dolor físico, ¿sí? Y es fundamental contar con el apoyo de estos colegas en el momento de tener pacientes que están planteándose terapias paliativas. En general, el encare del paciente oncológico es un encare de equipo multidisciplinario y la participación de cada integrante es fundamental. Aquí tenemos una imagen de la colocación de un stent a través de una lesión, en este caso de la unión rectosimoidea. Vemos que a él se le coloca una guía y esa guía por fuera tiene el stent que se pone como enrollado, vendría a ser, y luego se expande y provoca la abertura, ¿sí?, de ese tumor y permite el pasaje del contenido a través de la luz del intestino, ahora ampliada, y eso muchas veces evita en algunos pacientes la cirugía, o en otros pacientes puede por lo menos contemporizar. Un paciente que no está en oportunidad lo puede poner en oportunidad quirúrgica, dándonos tiempo a corregir algunas cosas que en el momento agudo no estaban corregidas. Pero es una opción paliativa que debemos conocer que existe. Aquí tenemos de vuelta, ¿sí? Se pone el endoscopio, pasa la guía, se pone ahí el stent y luego el stent se va expandiendo en forma progresiva, permitiendo el pasaje del contenido a través de la estenosis. Bueno, entonces como dijimos hoy, el paciente una vez que se finaliza el tratamiento, ¿sí?, se vuelve a reestadificar. Cada etapa del tratamiento debe ser seguida de una reestadificación. La anatomía patológica en los casos de resección quirúrgica es muy importante, las de la pieza, porque el estudio de la pieza nos va a decir en primero la calidad de la cirugía y por otro lado nos vuelve a hablar del T, que pudimos haber subestimado o sobreestimado con la imagenología. Nos va a hablar con mayor certeza del N. Y bueno, si se encontró en la cirugía una metástasis, la biopsia de esa metástasis nos va a confirmar un M positivo y nos va a permitir sobre todo elaborar scores pronósticos, saber cómo le va a ir a ese paciente con el tumor, porque el TNM postoperatorio es mucho más fiel que el que se hace en preoperatorio con la imagenología. Cerrando el tema, vamos a hablar de profilaxis, ¿sí? ¿Cómo prevenimos el cáncer colorectal? El cáncer colorectal es de los cánceres que se pueden prevenir y encontrar en etapas preneoplásicas que tienen curación. Y fundamentalmente la profilaxis pasa por el estudio de la materia fecal a través de estos kits que se denominan FecaTest, tienen varios nombres, pero fundamentalmente lo que busca es sangre oculta en las materias fecales. Esto es un screening preventivo y como todo método de screening se hace en pacientes no sintomáticos, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente sintomático, por ejemplo, un paciente que me consulta por un sangrado, ¿sí?, rectal, no tiene sentido la confirmación del sangrado a través de un FecaTest, ¿sí? Y me pongo como el muñequito que está en el dibujo. No se confirman los sangrados que los pacientes refieren a través de FecaTest porque son estudios que tienen falsos negativos. Si un paciente es sintomático, ya sea por la presencia de sangrado en las materias o alteración del tránsito, se debe estudiar con una fibrocolonoscopía y no a través de un FecaTest.
El FECATES es un estudio poblacional de screening que busca detectar pacientes con sangre oculta en las materias y en base a ese resultado positivo realizar la endoscopía. Tampoco en pacientes de riesgo. Si un paciente tuvo un cáncer colorectal y lo tengo que volver a estudiar porque es un paciente que ya tiene más riesgo que la población de tener un cáncer colorectal, o un paciente que tuvo un familiar de primer grado que tuvo un cáncer de colon joven, o de una familia donde el cáncer de colon es frecuente, no se estudia a través de FECATES, se estudia a través de colonoscopías. ¿Sí? Igual es muy importante porque el FECATES se ha incluido en estudios de screening que antes no se realizaba, ¿sí? Y entonces se está llegando a mayor cantidad de población. Pero el estudio del FECATES es un estudio muy importante porque detecta precozmente lesiones preneoplásicas. Por tanto, concepto pacientes sintomáticos o pacientes de riesgo, se debe realizar una fibrocolonoscopía. Muy bien, hemos finalizado la clase, esperemos que haya sido de su agrado y les damos las gracias nuevamente. Hasta luego.